Dios me lo bendiga, amados hermanos, en esta hora. Bienvenidos a este canal Dynamis Outcap. Mi nombre es Dani Mendoza y en esta hora traigo un vídeo con respecto a dos señales que estamos viendo en estos últimos tiempos, porque podríamos decir de que estamos en los últimos tiempos, que la iglesia de Cristo pronto ha de ver el acontecimiento inminente que nos habla la palabra del Señor. Y en este, como le dije, vídeo quiero compartir con ustedes dos señales. Para mí son tres señales importantísimas que estamos viendo a nivel mundial, pero la tercera se la voy a hacer más adelante en otro vídeo con más detallada, porque lo considero de mucha importancia. Y estos dos señales que les traigo acá son dos señales que están en la mesa de las Naciones Unidas, en la mesa de los gobiernos, de los presidentes, que usted va a ver que así es, amados hermanos. Y para encabezar este estudio he tomado el pasaje bíblico del libro de Romanos en el capítulo 13, en el versículo 11, que dice el apóstol Pablo: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice el apóstol, conociendo el tiempo. Mi pregunta: ¿usted, amado hermano, conoce el tiempo en que se encuentra? Como usted, cristiano, conoce el tiempo en que estamos, el reloj ¿qué está marcando, amados hermanos? ¿Por qué estamos más cerca ahora? ¿Cerca de qué? Del acontecimiento inminente, que al final al ver las dos señales vamos a ver un poco de ese acontecimiento que pronto ha de suceder, que todo cristiano anhela en su corazón. La pregunta salta: ahora, ¿qué sucederá? ¿Dónde nos ubicamos ahora? ¿Está próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo? Gloria al Señor. ¿Qué señales hay para que podamos decir que estamos en los tiempos finales? Amados hermanos, podemos ver el gobierno mundial que se quiere realizar, un gobierno universal donde las Naciones Unidas se quieren unir poco a poco. Se reconstruirá el templo. ¿Hay paz en el Medio Oriente? Todas esas cosas son las preguntas que nos hacemos el día de hoy en estos últimos tiempos. Pero vamos a empezar con estas dos señales importantísimas, amados hermanos, las cuales nos van a indicar en qué momento, en qué tiempo está marcando el reloj profético. Que el número uno, vamos a ver la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esa es la primera señal, porque recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido allá en los años 70, dado a una profecía que el Señor Jesucristo dio allá cuando los discípulos le mostraban la hermosura del templo. Pero Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra de esto. Era una profecía que estaba dando el Señor Jesucristo de la destrucción de este templo allá en el año 70 en el imperio, el gobierno de Nerón y de Tito. Y la segunda señal es la marca de la bestia. Y para que usted vaya entendiendo, vaya tomando nota, amados hermanos, vamos a ver los planes y las ideas, las ideas que tiene el gobierno de Israel y el pueblo de Israel. Una de las cosas más anhelantes del pueblo judío de Israel es
construir el templo. Ellos es lo que ellos desean, porque para la gran tribulación va a haber un templo donde el anticristo se va a meter al templo para hacerse pasar como Dios y que le adoren como Dios. Y es donde va a acontecer la abominación desoladora que habla el profeta Daniel y que también el Señor Jesucristo habló de esa abominación desoladora. Entonces, hay un templo que se va a construir, pero ese templo se va a construir. Hay hipótesis y tesis de los teólogos comentaristas que ese templo se va a construir en la etapa de los 3 años y medio que va a suceder en la gran tribulación. Esos 3 años y medio, en ese tiempo hay tesis de que en ese tiempo se va a construir el templo. Pero hay algo que a los judíos le detiene en no construir ese templo ahorita, y es que el lugar donde ese templo va construido o el lugar escogido para ese templo, hay algo que les estorba a ellos no construirlo, que es la mezquita, el templo más sagrado de los musulmanes, de los árabes. Ahí está construida. Entonces, eso es lo que lo detiene. Pero, ¿qué es lo que va a suceder para que Israel construya ese templo? Hay 2 hipótesis. Una, que cerca de la mezquita hay una planada gigantesca donde hay posibilidades de que ahí, en ese terreno, se construya el templo. La segunda posibilidad de que ese templo se construya es de que cuando Cristo venga y toque esa trompeta, los muertos en Cristo resuciten, va a acontecer un terremoto cual nunca lo ha acontecido, y tras ese terremoto va a hacer que ese templo, la mezquita, ahí lo podemos ver en la imagen, a través de ese terremoto se destruya, caiga ese templo. Entonces ya queda la posibilidad de volver a reconstruir un templo que pueda ser de que ahí se vaya a construir el templo que más anhelan los judíos. Entonces, estos son los planes de los israelitas, amados hermanos, detallados, que ellos ya tienen listo. No es que son inventos de uno, no es que uno los inventó, no, amados hermanos, porque está estipulado en la palabra de que esto se va a cumplir. Número 1, amados hermanos, los judíos ya tienen una maqueta a escala de cómo lucirá ese templo. Ya ellos tienen planeado, ya ellos tienen listo cómo se va a construir ese templo, cómo va a ser la hechura, las medidas, las dimensiones, la altura. Todo lo tienen hecho. Otra cosa, amados hermanos, que los israelitas ya tienen preparado, que hicieron un estudio de ADN para identificar la línea sacerdotal de Leví. Qué tremendo eso, amados hermanos. Por eso es de prestar atención en estos tiempos que estamos viviendo, porque vea lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, en el pueblo de Israel. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. ¿Sabía usted que Israel es el centro de la tierra? Israel está ubicado en el centro de la tierra porque Israel es el reloj que va marcando el tiempo en los tiempo profético, y por eso es necesario de prestar mucha atención, amados hermanos, a las señales que se están dando, y dentro de muchas señales que se están cumpliendo, esta es una de ellas y de gran importancia. Ahora, tercer punto, amados hermanos, ya en este momento están entrenando más de 200 sacerdotes especializados, preparados para la obra, en los sacrificios, en el incienso, para las ofrendas, para todo lo que se realizaba en el Antiguo Testamento.
Qué tremendo, gloria al Señor Jesucristo. Y por eso, amados hermanos, Israel está ahorita en un combate tremendo porque el enemigo quiere destruirlo y hay algo que se está moviendo en el ámbito espiritual porque hay un ambiente que se está moviendo, amados hermanos, lo que está haciendo cumplir y que va a cumplir las cosas venideras. Otro punto que están haciendo, amados hermanos, los planes para el templo son las vestiduras oficiales que dicen que ya están hechas, ya las hicieron como lo tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, amados hermanos, sus utensilios, el candelabro, su lámpara, todo lo que ellos tenían, amados hermanos. Qué tremendo. Otra cosa que ya tienen ellos listo es construido el mobiliario del nuevo templo, el templo que va a estar para la gran tribulación. Santo, vea, aquí estamos viendo, amados hermanos, donde está ahí el incensario, la lámpara, ahí lo estamos viendo, ya ellos lo tienen listo, ya ellos lo tienen preparado, tienen uno de los candelabros de oro, véalo, que no es cosa ni cuento de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, amados hermanos. Ahí vemos donde la congregación judía, los rabinos, están observando para ellos la belleza de lo que han hecho y para lo que viene, el nuevo templo que quieren construir. Aquí vamos a ver los instrumentos musicales que tienen ellos preparado para la celebración de las fiestas, para la celebración de sus días de celebración, para el Sabbat, el Yom Kippur, para el Rosh Hashanah, para Pesach, todas las fiestas que Dios les había establecido a ellos allá en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. Vemos ahí los accesorios del altar del sacrificio, amados hermanos. Ahí los estamos viendo que ya ellos lo tienen listo también. Ahí estamos viendo el altar del incienso. Ve, amados hermanos, cómo lo tienen detallado, cómo lo tienen guardado, cómo lo tienen preparado. Ahí lo tienen, amados hermanos, listo para el templo que ellos esperan. Esa es la primera señal, la reconstrucción del templo. Vamos a ver la segunda señal que nos ubica en qué tiempo estamos viviendo, que es la marca de la bestia. ¿Qué dice la Biblia con referente a esta señal, que es la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13, verso 16-17 dice: y hacían que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amados hermanos, una compañía en Boca Ratón, Florida, está desarrollando lo que la Biblia describe como la marca de la bestia. Amados hermanos, ahí estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo entero, lo que los gobiernos, lo que las Naciones Unidas quieren realizar, quieren hacer, que supuestamente son para estrategia de mercadeo. Número uno, según ellos, para bienestar médico, que gracias a eso, ese chip, un salón de emergencia pudiera averiguar quién es, dónde vive, sabrían que sufre de amnesia, que tiene marcapasos y que es alérgico a la penicilina. Todas esas
estrategia, segunda estrategia según ellos para seguridad personal. Ahí estamos viendo donde supuestamente si alguien se extravía, si alguien se pierde, si alguien es raptado, si alguien es secuestrado, ellos pueden ubicarlo para ver dónde se encuentra esa persona. Como decía en una ocasión, decía una persona, si Daniel Pierre de Wall Street Journal hubiese tenido la marca, lo hubiésemos encontrado y rescatado antes que lo mataran. Esas son supuestamente estrategias, amados hermanos, que quieren implantar ese chip, según ellos, para un comercio. Segundo, para seguridad personal. Y aquí vemos, amados hermanos, donde ellos quieren implantar ese chip, como está escrito en la palabra de Dios, en la mano. Y según dicen que ya Brasil, Colombia y México han puesto grandes pedidos, ya las naciones, otros países están haciendo esos pedidos para implantar ese chip. Eso es tremendo, amados hermanos, eso es tremendo, porque la venida del Señor ya está pronta. No es de que ya está obligado a ponérselo, no, es que son señales, amados hermanos, son señales de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Por eso usted y yo debemos de estar preparados para que cuando Cristo venga nosotros estemos listos para irnos con ellos. Según ellos, identificar a los terroristas es una seguridad nacional de tantos secuestros, tantos terrorismos que han acontecido en los diferentes países, para erradicar el fraude de crédito, un nuevo sistema de identificación ID, que todos tienen que llevar ese chip, esa marca, ya sea en la mano o ya sea en la frente, como dice la palabra del Señor. Ahí estamos viendo cómo ellos quieren supuestamente implantar ese chip. Y por último, es una seguridad global que ellos quieren ponerlo. En las Naciones Unidas se planteó en diciembre la conveniencia de que todos los habitantes de esta tierra sean identificados y registrados. Según el periódico El País, en el año 2002, oiga, amados hermanos, imagínense en estos tiempos 2019 cómo eso ya se va levantando cada día más. Entonces, y según ellos, es la lógica para la seguridad global. ¿Quién no quiere evitar otro 911? En apoyo al gobierno mundial, quien no lo acepte, tiene algo que esconder, no quiere la paz, es terrorista. Esas son las lógicas de ellos para todo aquello. Pero ese es el principio y esa es la plataforma de lo que ha de venir, amados hermanos. Ese es un preparamiento solamente para el anticristo, lo que él va a realizar. Según dicen, en el año 2002, la familia Leslie y Jeff Jacobs con su hijo Derek fueron la primera familia americana en ponerse ese chip, en ponerse esa marca, que se les conoce como la familia Chipson. La primera familia que en el 2012 puso esa marca, amados hermanos, para que supuestamente obtener todos esos beneficios que estuvimos antes. Pero la Biblia dice que quien no se ponga esa marca en la gran tribulación, porque lo que acabamos de ver es lo que está aconteciendo actualmente, lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Pero eso, amados hermanos, no es de que es obligado, porque todavía no es
no está el tiempo de la gran tribulación, pero en el tiempo de la gran tribulación, todo aquel que se quede después del rapto será obligatorio. Dice que quien no lo tenga será castigado. Dice Apocalipsis en el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Y es lo mismo que acabamos de ver. Cero comercio, ningún servicio bancario, no tendrá acceso a dinero, a depósito, no podrá comprar ropa, comida, etcétera. No le será posible pagar renta, no será posible pagar la luz, agua, gasolina, etcétera. No hay como ser compensado. Nuestros servicios producirán entradas a las cuales no tendrían acceso. Todo esto, aquel que no se ponga la marca de la bestia, amados hermanos, según dice la Biblia, que morirá, vendrá la muerte sobre aquel, porque la marca, aquel que se ponga la marca de la bestia, se hace ser, amados hermanos, llega a ser propiedad de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, aquel que se niega a ponerse la marca se está negando a ser propiedad de Satanás. Entonces el diablo lo va a torturar, lo va a matar, y usted tiene, todo aquel que se quede en la gran tribulación tiene dos opciones. Una, negar a Cristo y ponerse la marca. Dos, ponerse la marca y negar a Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Estos decapitados fueron los que estuvieron en la gran tribulación y que no negaron la fe en Cristo Jesús. Dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Porque en la gran tribulación, vuelvo a repetir, va a ser obligatorio. No es que si usted quiere o no quiere, no, eso va a ser obligatorio. Amados hermanos, y tras esa consecuencia de aquellos que se pongan la marca de la bestia, dice la Biblia que hay juicio sobre todos ellos, cáncer sobre la marca, y fue el primero, Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Segunda juicio, la muerte eterna. Dice 9-11, Apocalipsis 14, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Yo no quiero, amados hermanos, pasar por ese sacrificio, esa muerte eterna, que es lo más triste, amados hermanos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces, amados hermanos, vemos las dos señales que están pasando en el mundo entero, y no que son cuentos, no son fábulas, historietas de niños, es una realidad de lo que está ahorita aconteciendo en el mundo entero. Eso habla y es una voz de alerta para
el cristiano que está dormido. Por eso leí al principio el pasaje de Romanos que dice: conociendo ya el tiempo. ¿Conoce usted, cristiano? ¿Usted, pentecostal, conoce el tiempo en que está viviendo? ¿Conoce y está viendo las señales que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Are you ready to get chipper? Amados hermanos, ¿se pondría usted el chip si Cristo viniera y se quedase? Usted, amigo que me está escuchando, yo no quiero ponerme, porque no quiero recibir los juicios de Dios sobre mi vida y pasar una eternidad sin la presencia de Dios y sufriendo. Amados hermanos, no quiero pasar. Esas son las dos señales que nos advierten de que ya está por suceder el acontecimiento inminente que todo cristiano espera, que es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero tocar así por encima, y más adelante, si Dios me lo permite, voy a traer un vídeo hablando acerca de esto con más profundo estudio, basado al arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. La palabra de Dios habla claramente de esto. Y esto no es de que es algo ficticio, algo de fábulas, y es una realidad que la palabra de Dios nos muestra. Y yo quiero mostrarle a usted dos pasajes bíblicos que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, y Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 51 al 53. Los dos pasajes bíblicos claros que hablan de este acontecimiento inminente. Acontecimiento que la iglesia está esperando, que está anhelando, porque todo cristiano debe anhelar este acontecimiento. El libro de Apocalipsis, allá en el último capítulo, en los versículos finales, dice que la iglesia y la esposa dicen: ven. Usted y yo debemos de anhelar ese día. Hay quienes dicen: ¿para qué usted anhela? Si usted es un envidioso, no permite, no deja que otros vengan a los pies de Cristo y ya está anhelando de que Cristo venga. Es que la Biblia nos habla de que nosotros debemos anhelar ese día. Debemos de decir: Espíritu y la esposa dicen: ven, a decirle al Señor: ven, ven, amado Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Entonces, amados hermanos, este acontecimiento inminente que pronto, que ya está de acontecer, ya está muy cerca, y podríamos decir que estamos en los últimos segundos, tiempo de gracia. Vamos a ver la línea de tiempo de lo que ha de suceder. Primero, sucederá antes de la gran tribulación este acontecimiento inminente, no como algunos dicen de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No, amados hermanos. Segundo, este acontecimiento inminente involucra la primera resurrección, y es la resurrección que da a vida eterna. Veamos en el pasaje Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 13-18, dice el apóstol Pablo: los que duermen, término que solamente se usa a los cristianos que mueren en Cristo Jesús. Aquel que muere en el Señor no muere literalmente, sino que descansa de las labores de este mundo, del trabajo en el Señor en esta tierra. Va a un lugar
de descanso, a un lugar donde su alma va a reposar. Ahí descansa, amados hermanos. Después dice el apóstol Pablo que en el aire, o sea que Cristo no va a venir a la tierra. Ese acontecimiento, ese arrebatamiento primero, los que duermen, o sea, los que están en reposo, los que están descansando, ese es el primer suceso. Luego, Cristo viene en el aire, se detiene ahí a recibir a la iglesia. No viene a la tierra, no, amados hermanos, como lo hizo en su primera venida. Por eso hay gente que confunde el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos diferentes, no son iguales. Entonces, vemos el segundo pasaje bíblico de Primera de Corintios capítulo 15, 51 dice, en un abrir y cerrar de ojo. Eso nos está hablando de que el arrebatamiento va a ser repentino, va a ser de pronto, donde el cuerpo se unirá al alma que ya está con el Señor. Amados hermanos, va a haber una transformación. Esto corruptible, este cuerpo que es corrupto, se va a convertir en algo incorruptible. Y este cuerpo que es mortal, se va a convertir en inmortal. Gloria al nombre del Señor. Ese va a ser un día, un momento glorioso. El apóstol Pablo habla un pasaje que dice que va a ser en un momento. Esa frase en un momento habla en un átomo de tiempo. O sea que son milésimas de segundo, pero va a ser milésimas de gloria, milésimas de victoria, milésimas de triunfo, milésimas de transformación, donde va a acontecer algo maravilloso para la iglesia del Señor Jesucristo, para todos aquellos que se han guardado sin mancha, que se han guardado en integridad, en santidad. Gloria al nombre del Señor. Vemos, amados hermanos, que en este arrebatamiento, ¿por qué va a suceder antes de la gran tribulación? Porque la iglesia no participó de las primeras 69 semanas de Daniel. Algunos se acuerdan del pasaje, de aquella visión, de aquella revelación que le fue dado a Daniel, de las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel. La Biblia lo dice que estaban destinados para el pueblo de Israel, para la santa ciudad. Ahí no está hablando para la iglesia. Entonces, la iglesia no participó en el cumplimiento de las primeras 59 semanas, que también en otra ocasión les hablaré detenidamente de estas 70 semanas para que vayamos ampliando nuestros conocimientos de la escatología y de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, de que estamos en los tiempos finales, amados hermanos. Por lo cual la iglesia no participará de la última semana, esta última semana 70 que hace falta por cumplir, que esta última semana es la semana que viene después del arrebatamiento, que es la gran tribulación, amados hermanos. Y así como Dios libró a los justos, como lo hizo con Noé antes de enviar su juicio, el diluvio, igual como lo hizo con Lot antes de enviar y quemar Sodoma y Gomorra, igual como lo hizo, amados hermanos, de rescatar a la novia antes de enviar su juicio, así Dios rescatará a su iglesia antes de enviar los juicios sobre esta tierra, porque la gran tribulación es la ira de Dios, es el juicio de Dios, amados hermanos. Si nosotros, conociendo el tiempo en que estamos, en Romanos 13, y esto conociendo el tiempo, vuelvo a preguntar, ¿conoce usted en qué tiempo estamos?
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, hoy, en el tiempo presente, está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creímos. Apercibámonos, pueblo de Dios, despertémonos. Levántate de ahí, de la posición en que tú estás, si estás frío, si estás tibio, si estás mediocre, viviendo una vida a media, un cristianismo a media. Usted sabe cómo debe de andar delante de Dios. Despertémonos, amados hermanos, porque el tiempo ya se cumplió, ya está marcando la hora, el reloj está señalando de que ya estamos en tiempo de gracia, de pura gracia, donde pronto ha de sonar la trompeta que Cristo viene. Que Dios me los bendiga.